Muchas veces estamos pasando por problemas. Hoy día, lamentablemente, las noticias nos informan diariamente que hay problemas en todas partes. Así que la constante, podemos decir, en la vida de las personas está la palabra tengo un problema. Están esas palabras presentes, registradas en todas las casas, en todos los hogares. Es lamentable ver cómo en muchos hogares están viviendo momentos difíciles. Pero hay una palabra para ellos, tanto para quienes están en Cristo como para quienes todavía no le conocen ni han aceptado a Jesús como su Salvador, no han sido aún parte de la familia de Cristo. Para ellos hay un mensaje, para todos hoy día hay un mensaje. Y ese mensaje lo vamos a leer y lo encontramos en el libro de Marcos, el capítulo 6, en los versículos 45 en adelante nos relata el acontecimiento y el milagro que Jesús hace al caminar sobre el mar. El contexto es el momento en que Jesús alimenta a 5.000 personas y luego de alimentarlos, Jesús toma a sus discípulos y les dice que suban a una barca y que se alejen de ese lugar. Ya es noche, Jesús sube a la montaña a orar y sus discípulos entran en una barca y podemos leer en el libro de Marcos el siguiente historia. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche vino a ellos, andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera. Este hermoso texto que nos habla del milagro de Jesús caminando sobre el mar, en realidad nos entrega un mensaje mucho más profundo y mucho más necesario para la familia que está viviendo a lo mejor un problema, una dificultad, para usted que está viviendo algún problema o una dificultad. Lo que el texto nos está diciendo es que existe la convicción en el cristiano. Debemos tener nosotros como cristianos la convicción de que Jesús está mirándonos en todo momento. La vista de Jesús está pendiente en nosotros. Así como los discípulos en medio del mar, en la noche, a oscuras, remaban con fatiga, con dificultad. Jesús en el monte, solo, orando. Más de 40 kilómetros les separan. Sin embargo, Jesús les ve remar. Jesús en medio de nuestra dificultad, en medio de nuestro problema, está viendo cómo nosotros estamos remando con dificultad, cómo nosotros estamos viviendo el problema. Él nos está mirando. Él no está lejano a nosotros. Así que no puede pensar usted que Jesús está lejano a su problema, porque no es así. El Señor está cercano a su problema. El Señor, es más, quiere estar mucho más cerca de usted. Dice la palabra que hemos leído, esta historia que nos cuenta el libro de Marcos, que Jesús, viendo el problema de la dificultad, así como ve su problema y su dificultad, no solamente los ve, sino que también echa manos a la obra y desciende del monte y empieza a caminar sobre el mar para acercarse a sus discípulos que estaban en problema. Porque Jesús siempre quiere acercarse a sus hijos cuando están en problema. Porque Jesús quiere acercarse a usted cuando lo ve a usted en problema. Como lo ha hecho conmigo. Cuando yo he pasado por dificultades, yo he tenido la convicción, y no solamente una convicción mental, sino que también la experiencia real, interna, esa sensación, ese sentimiento de saber que Jesús está a mi lado, de que Jesús ha venido a mi encuentro, me ha visto en medio del problema y ha venido a ayudarme. Jesús le está viendo a usted en medio de su problema. Pero no solamente Jesús le ve, sino que Jesús también quiere ir a su encuentro. Y Él lo hace
Usted tiene que tener esa convicción de que Jesús va a ir a su encuentro, se va a acercar a usted y usted va a vivir, va a experienciar ese momento en el cual va a sentir la presencia de Jesús muy cerca suyo. Pero no solamente esto, no solamente que Jesús nos ve en nuestro problema, no solamente Jesús viene a nosotros, sino que la palabra del Señor nos dice que Jesús tuvo una palabra para sus discípulos. Jesús les dijo: no temáis, yo soy. No tengan miedo. Hay una palabra de Jesús para quien está pasando por la dificultad. Hay una palabra de Jesús para quien está viviendo un problema. Para usted, querido amigo, querida amiga, querido hermano, querida hermana, para usted hay una palabra del Señor. Hay una palabra esperando que usted la oiga, que usted abra los oídos de su corazón, los oídos internos de su mente y escuche esta voz del Señor. ¿Y sabe dónde puede escuchar esta voz? Usted la puede escuchar en la oración. Cuando usted va a la oración, cuando usted se arrodilla ante la presencia de Dios, de este Dios vivo, cuando usted va ante Dios en oración, usted va a escuchar la palabra de Dios. Usted va a escuchar la voz de Dios. La voz de Dios no solamente está en la oración, la voz de Dios también está en la Biblia, en este libro que nosotros abrazamos con cariño, con amor, sabiendo que en nuestra norma normadora, en nuestro canon, es un mapa, es un plano, es una brújula que nos guía, que nos muestra el camino, que nos aconseja, que nos habla antes de tiempo, después de tiempo, y a lo mejor como lo está haciendo ahora con usted, que está hablando justo en el momento que usted necesita una palabra. La palabra de Dios, la palabra de Jesús, la voz de Jesús, quiere hacerse oír por usted. Abra su corazón, abra sus oídos y se va a dar cuenta que está más cerca la voz de Dios de usted de lo que usted cree. Hay gente que tiene la convicción de que Jesús le está viendo. Hay personas, hay hermanos, hay hermanas que tienen la convicción de que Jesús está cerca de ellos y de que Jesús tiene el poder para hacerse oír su palabra en su vida. Pero le falta un paso muy importante que dar, que los discípulos lo dieron, y por eso es un buen consejo que nosotros debemos seguir. Dice el versículo 51 que Jesús subió a la barca, y al subir a la barca la tempestad se calmó. Este es un mensaje tremendamente importante para nosotros, porque nos dice que aunque nosotros tengamos la convicción y la creencia interna de que Jesús nos ve, de que Jesús va a atravesar cualquier problema físico o aún caminar sobre el mar si es necesario para ir a nuestro encuentro, y que Él tiene una palabra para nosotros, aunque nosotros creamos estas cosas, si no dejamos que Jesús entre a nuestra barca, que Él entre a nuestra vida, que Él entre a nuestro problema no se va a solucionar. Si no le dejamos que Él entre a nuestra barca, el mar no se va a calmar. Es necesario que usted deje que Jesús entre en su vida, que Jesús entre en su familia, que Jesús entre en su matrimonio, que Jesús entre en sus finanzas, que Jesús entre en sus valores, en sus principios, en sus creencias más profundas. Es necesario que Jesús entre ahí para que el mar embravecido pueda ser calmado, para que su problema más desesperado pueda ser solucionado. No basta con tener la convicción de un Dios todopoderoso que nos ve, que viene a nuestro encuentro y que tiene una palabra para hablarnos. Si nosotros no hacemos de ese Dios el Señor de nuestra vida, es difícil que vivamos unas vidas en calma, en paz. Es difícil que nuestro problema se solucione. Por mucha fe que tengamos, si no tenemos a Jesús, no va a haber solución para nuestra vida, para nuestro problema. Por eso abra su corazón y deje que hoy Jesús entre a su vida.